Buenas noches. Entonces, hermanos, como decía hace 8 días y que estos sábados que el Señor me permite estar acá, voy a continuar con algo que he venido compartiendo, que los hermanos se han podido dar cuenta que he hablado de aquellos pecados respetables o aquellas zorras pequeñas que dañan nuestra vida espiritual, que impiden nuestro crecimiento y aún más que están afectando nuestra comunión con el Señor, pero también que hacen que demos un mal testimonio en nuestras casas y en cada lugar donde el Señor nos tiene, ¿no? En nuestros estudios, trabajos. A veces estas cosas de carácter de las que hemos venido hablando, hermanos, si nosotros no somos conscientes, si nosotros no las vemos en la palabra, pues vamos a seguir ignorándolas y por ende vamos a seguir cometiendo esos pecados, ¿no? Nosotros, veíamos en una clase que el problema de nuestra época es que nosotros hemos redefinido el pecado, ¿no? El pecado no lo vemos o no lo tratamos como la Escritura dice que se debe tratar, sino que en muchos casos nos hemos vuelto muy blandos con varios aspectos e inclusive algunas cosas de las que hemos venido tratando. Para unos es una sorpresa que se les llame pecado, ¿no? Para algunos es como sorprendente, ¿no? Que hablar de la ansiedad podamos decir que es un pecado, ¿no? Hablar de la falta de contentamiento, de todas estas cosas que hemos venido hablando, de la impiedad, que aún cobijamos en nuestra vida que son un pecado, pero el Señor mismo nos lo ha mostrado por su palabra, ¿no? Y bueno, nos sigue hablando, hermanos. Hay varias listas de esos que pueden encontrar en el Nuevo Testamento. Yo pienso que hoy y en 8 días compartiré los últimos 2 temas y el último sábado, que serían 15 días, pues estaría hablando de la solución para el pecado, si el Señor lo permite, ¿no? Para que cuando, regrese nuestro hermano Pablo, podamos entrar a ver una carta del Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, vamos a hablar hoy de los pecados de la lengua. Es cierto que cuando Jerry Bryce decía que le preguntaron que en qué estaba trabajando y él dijo, estoy trabajando en un libro que se titula Pecados Respetables. Y algunas personas le dijeron, el chisme, porque es como lo primero que se viene a la mente, ¿no? O sea, este tipo de pecados, y también pues a veces lo hablamos así como con cierta liviandad, ¿no? El chisme, es algo que todos hacemos, entonces no está mal. Pero también en la Escritura nosotros nos damos cuenta que hay varios pecados relacionados con la lengua, varios pecados que nosotros cometemos con nuestra forma de hablar. Yo enumeré 9 que serían el chisme, las mentiras, calumnias, críticas, palabras ásperas, insultos, sarcasmos, murmuración y ridiculizar a las personas. Entonces, hermanos, vamos al libro de Proverbios en el capítulo 10. Libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Me llamaba la atención algo que decía un hermano acerca del libro de Proverbios. Dice, este no es un álbum de fotos, ni un libro de buenos modales, sino que ofrece la clave de la vida. Cada ejemplo de comportamiento que se nos presenta es regido por el mismo criterio, que puede resumirse así, sabiduría o insensatez. Entonces, hermanos, nosotros en el libro de Proverbios vemos también una comparación que se hace siempre, ¿no? En los diferentes dichos que da allí Salomón. Compara a las personas prudentes y las personas necias, la persona sabia y la persona insensata. Entonces, algo que nos muestra este pasaje de Proverbios 10:19 es que aquella persona que habla mucho, pues es una persona necia, una persona pecadora. Pero también nos muestra que el que refrena sus labios es una persona prudente, es una persona sabia, es una persona que se conduce de una forma correcta, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos visto, ¿no? Cuando hablé del afán y la ansiedad, nosotros veíamos ahí en el Sermón del Monte que el Señor hablaba de los hipócritas y de los discípulos, ¿no? Les decía, ustedes deben vivir de esta manera, los hipócritas viven de esta manera. Entonces el libro de Proverbios nos muestra como
Así hacen los insensatos, así hace una persona sabia. Entonces, ¿qué es una persona sabia? ¿Qué nos dice el proverbio? Que una persona sabia es una persona que ejerce control de sus palabras. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Pero una persona que habla mucho es una persona que constantemente va a cometer pecado. Hay un dicho popular que dice que el que mucho habla, mucho yerra. Y esto es muy cierto, hermanos. Nosotros vemos que las personas a veces como con más sabiduría, son las personas que menos les interesa estar hablando. Hay otro proverbio que dice que el necio quiere decir lo poco que sabe, más el que es sabio y entendido calla, guarda silencio. Nosotros vemos que el libro de Proverbios nos habla bastante de este tema de la lengua. Hay muchas referencias en todo el libro acerca de este tema. Aún también en Proverbios 17:28 nos dice que el necio, aun cuando calla, es contado como sabio. El que cierra sus labios es una persona entendida. Entonces vemos cómo la Biblia nos muestra que en las muchas palabrerías no falta el pecado. Y es ahí donde nosotros entramos a mirar cuáles son esos pecados, cómo los cometemos, qué más nos muestra la Biblia en cuanto a esto, hermanos. Y hay un pasaje que es muy claro, y estuvimos leyendo hace 8 días la carta de Santiago para hablar del orgullo. Y Santiago también nos habla de los pecados que se cometen con la lengua, ¿no? La falta de dominio en nuestra lengua, lo que eso causa. Entonces, hermanos, vamos a Santiago 3, al versículo 1, y vamos a ver qué nos muestra allí la palabra del Señor. El título que le ponen algunas versiones de la Biblia a esta parte del texto le ponen domar la lengua. Es algo bien interesante, hermanos. Entonces leamos desde el 3.1 hasta el 3.12 y vamos a ver qué nos enseña Santiago allí en cuanto a este problema que tenemos nosotros con nuestra lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿De una misma boca proceden bendición y maldición? Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces vemos lo que Santiago nos viene hablando aquí, que es un pasaje bastante fuerte, ¿no? Nosotros vemos que la epístola de Santiago se caracteriza por los temas que toca, que son temas que son muy prácticos, en los cuales tal vez estaban incurriendo aquellos cristianos que estaban aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, que estaban en la persecución, ¿no? Que tal vez tenían estas deficiencias de carácter,
que son pecado, como veíamos hace 8 días el orgullo, ¿no? Y también Santiago nos habla del nepotismo o el favoritismo, ahí en el capítulo 2, creo, de aquellos que tienen favoritismo hacia aquellas personas que tienen dinero, ¿no? Que les decían que se sentaran en las sillas de adelante y a los pobres los enviaban a la parte de atrás. Entonces vemos que Santiago es una carta que nos habla bastante de esto, hermanos. Lo que nosotros podemos encontrar en esta porción que acabamos de leer es que Santiago nos está haciendo un llamado a ejercer dominio propio en nuestro hablar, a que controlemos nuestra lengua, ¿no? En los primeros pasajes él dice que si alguna persona ha aprendido a domar su lengua, a dominar su hablar, pues es una persona perfecta. Esa palabra perfecto es una palabra que en el griego es teleios, que quiere decir una persona que es completa. O sea, imagínense lo que dice Santiago, la importancia que se le da al hablar, a la lengua, al controlar nuestras palabras. Que si una persona puede controlar, pues va a ser una persona completa. Es algo muy importante que nos muestra. Es importante que Él nos hable del dominio propio en nuestro hablar, y el dominio propio es otro pecado que también nosotros cometemos. La falta de dominio propio en nuestras vidas es un pecado también de los conocidos respetables. Jerry Reich lo trata en su libro, yo no lo voy a tratar, pero es muy importante que también nosotros podamos leer qué nos dice la Biblia acerca del dominio propio. Aquí Santiago nos habla del dominio propio en cuanto a nuestro hablar. Pero también nosotros debemos ejercer dominio propio en nuestra vida al comer, al leer, al ver, al escuchar. En muchas cosas es importante el ejercer el dominio propio. Los hermanos que están en la escuela de padres, hay unas enseñanzas que dejaron para que escucharan los hermanos, que es una serie de un pastor acerca de cómo instruir al hijo en el temor del Señor. Y él da más o menos, creo que son 4 o 5 enseñanzas acerca del dominio propio, que es un tema muy importante de cómo los padres, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos dominio propio, ¿no? Lo que está hablando aquí Santiago es el dominio propio en cuanto a la lengua. Solo quería hacer como un paréntesis para que también lo tuvieran presente. Los hermanos que quieran pueden preguntarle, creo que a Daniel, a Alicia o a Alberto, para que les envíen las enseñanzas del dominio propio, hermanos. Son muy interesantes para que las puedan escuchar, hermanos. Entonces Santiago nos llama a tener dominio propio en nuestra forma de hablar. También nos enseña por medio de ilustraciones, primero iniciando por los caballos. Él nos habla primero que los caballos son domados por un freno o un bocado. Los hermanos saben que a los caballos se les introduce eso en su boca, que es un objeto metálico que va a las riendas del caballo. Pues hacia donde uno tire las riendas, el bocado va a lastimar el caballo y él va a girar hacia ese lado. Y Santiago nos muestra esa ilustración. También nos habla de las naves, nos habla de los barcos, dice que son grandes y que son dirigidos por un muy pequeño timón. Y él hace esta comparación con nuestra lengua, diciendo que nuestra lengua es como aquel miembro pequeño, pero que hacia donde ese se dirige, pues nos vamos a mover nosotros. O sea, dándonos a entender que es algo muy importante que nosotros debemos tener presente en nuestra vida y darnos cuenta de cómo estamos manejando nuestra lengua. Hacia donde ella vaya, pues vamos a dirigirnos nosotros. ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando? También nos muestra Santiago que la lengua, aunque es un miembro muy pequeño, puede causar un daño muy grande. Nos dice que un pequeño fuego puede causar un gran incendio, y él dice que así mismo es la lengua. La lengua es un mundo de maldad, puede causar un gran incendio. Escuchando unas enseñanzas que Alicia ponía esta semana de una hermana que estaba precisamente hablando de los pecados de la lengua. Ella contaba la historia de una mujer en Estados Unidos que arrojó una cerilla de cigarrillo en un bosque y se fue. Y que luego esa pequeña cerilla de cigarrillo causó un incendio de varias hectáreas. Asimismo son nuestras palabras. Nuestra lengua causa grandes males, causa heridas muy profundas en las personas hacia las cuales nos dirigimos. Por eso es importante este asunto. También, ¿qué nos habla Santiago? Nos dice que el hombre ha podido domesticar las bestias, las aves, las serpientes y los animales marinos, ¿no? Es algo bien interesante, pero él nos dice que ningún hombre ha sido capaz de domesticar su lengua.
Nosotros tal vez en televisión o si alguno ha ido a un circo ha visto como los que presentan allí los shows estos sacan leones y los hacen hacer cualquier cosa y no los atacan. También vemos de hombres que cogen esas serpientes venenosas y las encantan y se mueven para un lado y para el otro. Aún, hermanos, yo me sorprendí a ver un programa que vi, no recuerdo ni el nombre, del animal más peligroso del mar, el que asesina únicamente por diversión, que es la orca. Y nosotros vemos que hay parques, inclusive en Estados Unidos, donde tienen orcas domesticadas que las han domado. Y vemos cómo el hombre puede domar un animal tan grande porque es un animal que pesa toneladas, que le obedece al hombre, pero no es capaz de domesticar su lengua. Entonces vemos que es algo muy importante lo que Santiago nos viene hablando, hermanos, que nosotros no hemos sido capaces de ejercer dominio propio sobre nuestra lengua ni aprender a controlarla. O sea, el hombre ha podido domesticar leones, animales del mar gigantes, serpientes venenosas, pero no ha aprendido a controlar su lengua. También, ¿qué más nos habla Santiago? Nos dice que con nuestra lengua nosotros bendecimos a Dios, al Dios y Padre, pero también esa misma lengua la usamos para maldecir a nuestros hermanos. Y él nos hace una comparación ahí, nos dice que ¿cómo puede una fuente verter agua dulce y agua salada al mismo tiempo? Pero parece que eso es lo que nosotros practicamos constantemente, hermanos. Que muchos de nosotros con nuestra boca venimos, cantamos al Señor, alabamos, hacemos oraciones, pero con esa misma boca hablamos mal de nuestro prójimo, hablamos mal en contra de los hermanos, murmuramos, cometemos chismes y los diferentes pecados, ¿no? Es algo bien confrontante lo que nos viene hablando Santiago, pero es algo también importante ver cómo Santiago dice, ahí en el principio de los pasajes que leímos, dice, él no dice ustedes ofenden, sino dice todos ofendemos muchas veces. O sea, él dando a entender de que no es algo que ustedes están cometiendo, que yo estoy cometiendo, sino que es algo que es de todos y en lo cual nosotros debemos mirar qué nos dice la palabra y tomar una acción. Santiago nos llama a cuidar nuestras palabras, a controlar nuestra lengua. Debemos aprender a controlar nuestro hablar, a ejercer dominio propio en nuestras palabras. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, hermanos, yo enumeré 9 pecados de la lengua, tal vez hay más. No los voy a tratar todos porque, hermanos, el tiempo es corto. Solo voy a hablar de 4 aspectos que me parecieron a mí muy importantes para que nosotros los miremos por la palabra, hermano. 4 aspectos de los que nombré anteriormente. El primero del que podemos hablar es del chisme. ¿Qué es el chisme? El chisme consiste en diseminar información desfavorable acerca de alguien, aunque esa información sea verdadera. Sin embargo, el chisme por lo general está basado en un rumor. Hermanos, nosotros como cristianos a veces puede alguno decir, bueno, no, yo no soy tan chismoso porque no me gusta hablar. Pero hermanos, si usted escucha un chisme, ya está cometiendo el pecado también. O sea, no es simplemente no escucharlo o no hablar de una persona, sino estar presente aún ahí cuando se está hablando de una persona, hermanos. Un pastor decía, si quiere saber que una persona es chismosa, por más concentrada que esté, dígale, ¿sí sabe la última? Y verá que esa persona enseguida le va a prestar atención. La persona chismosa siempre está buscando qué contar, buscando contar tal vez algún secreto que le dijo otra persona, algo que es secreto hasta de su pareja y él quiere contarlo, o algo, está siempre como con ese deseo de querer satisfacer su pecado, ¿no? Vemos que Proverbios 16:28 nos dice, el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Entonces el chismoso es esa persona que quiere vivir contando las cosas, quiere vivir diciendo todo lo que escucha, lo que ve, todo lo quiere vivir diciendo, hermanos. Entonces una persona que no ejerce dominio propio sobre su lengua.
Inclusive aún como lo decía, hermanos, nosotros tal vez no hablamos, no decimos las cosas, pero nos gusta escuchar. Tal vez si alguien viene y nos dice, oiga, ¿sí sabe la última? Bueno, estoy pendiente para que me la cuente. Hermanos, ahí también estamos mostrando nuestro pecado hacia estas cosas que son terribles. Hay algo más que hablan algunos hermanos. Dice, hasta inclusive algunos disfrazamos el chisme de forma espiritual. Aquella persona que dice, quisiera compartirle esto para que oremos. Entonces quiero compartirle esto para que oremos, pero en sí no está preocupado en la persona como tal, si está tal vez incurriendo en alguna falta, sino que lo único que le interesa es contarle a otra persona. Hermanos, ¿cómo debe ser nuestra actitud hacia los chismes? Cuando alguien venga a decirnos que quiere contarnos algo, hermano, nosotros digamos, no quiero saberlo, no me interesa. Y ahí se va a acabar el chisme. Pero nosotros a veces no somos así. Nosotros, sí, cuénteme que yo voy a orar. Pero a veces ni siquiera esa es la intención que está en nuestro corazón, hermanos. Un pastor contaba una historia acerca de un hombre que tenía caballos de carreras y que le puso a un caballo mala noticia, al caballo más rápido. Y le preguntaron y dijeron, oiga, ¿usted por qué le puso ese nombre a su caballo? Y él dijo, pues porque las malas noticias son las que más rápido corren. Y así es, hermanos, así es el chisme dentro de la iglesia, aunque a muchos les cause risa, hermanos. O sea, un hermano, vemos que muchos están dispuestos a contar las cosas negativas de otro, pero ninguno se acerca a decir, oiga, si sabe la última, este hermano se está preparando porque quiere ir a llevar el evangelio a tal lugar, oremos por él. No, hermanos, nunca se cuenta una noticia así. Lo único que se cuenta es lo malo. Oiga, si veo que tal está por allá haciendo ciertas cosas, tal está metido en esto. Y estamos así cobijando el chisme en nuestras vidas, en la iglesia, tal vez en nuestra vida familiar, y eso es lo que están viendo nuestros hijos, inclusive aún en los ambientes laborales, hablando mal del jefe, hablando mal de otro que porque ganó un ascenso, o en el colegio, en las universidades, los cristianos participando de chismes. Es algo terrible, ¿no? No aprendemos a controlar nuestra lengua y tenemos como ese deseo de querer siempre estar contando las cosas malas de los demás, queriendo saber todas las cosas, hermanos. Y es un pecado. Es algo que la Biblia nos muestra que está mal. Entonces debemos pedirle al Señor que nos muestre. Y también cuando alguien venga a decirnos, oiga, ¿sí sabe la última? No quiero saber. No me interesa. Y que podamos hacerlo con toda la naturalidad, hermano, porque el chisme es algo que el Señor aborrece. También, como decía el proverbio ahí, divide aún a los mejores amigos. ¿Cuál otro? La murmuración. Es triste ver, hermanos, que tal vez los ambientes en los que más la sociedad se ve este pecado es en las iglesias, hermano. Aún, bueno, en los ambientes laborales sí, pero es terrible verlo dentro de la iglesia del Señor. Y es un pecado gravísimo. Y a veces nosotros no lo tomamos a la ligera, ¿no? Decir, bueno, pues no importa, no es tan malo que se esté hablando de otra persona, hermano. Pero si nosotros vamos a la Escritura y vemos cómo el Señor juzga este pecado, vamos a ver lo grave que es esto de la murmuración, hermanos. Los hermanos recuerdan en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, se cuenta la historia, del pueblo de Israel, que sale de Egipto y va hacia Canaán. Y ellos tuvieron varias pruebas durante su peregrinaje hacia la tierra prometida. Y ellos murmuraron varias veces contra el Señor. Murmuraban porque tenían un descontento hacia lo que Dios estaba haciendo en ellos. Y nosotros podemos ver en Números 11 que hay un primer pecado de murmuración de los israelitas y fue hacia el Señor mismo. Ellos murmuraron contra Dios porque tal vez el Señor, ellos decían en una ocasión que nos sacó de Egipto donde teníamos carne, teníamos comida en abundancia para traernos a este lugar a comer maná, este pan. Veíamos cómo ellos murmuraban contra el Señor. Y como una primera advertencia hacia este pecado, nosotros lo podemos leer en Números 11, dice que ellos murmuraron contra Dios y la ira del Señor se encendió contra ellos y parte del campamento fue incendiado. Algunos dicen murieron personas allí, otras versiones dan a entender que se quemó una parte del campamento
como si simplemente hubiera sido una advertencia de Dios hacia lo que ellos estaban cometiendo. Como Dios mostrando su misericordia, mire, se quemó parte del campamento porque la murmuración es algo terrible. Pero ellos no aprendieron. ¿Qué ocurrió en Números 12? En Números 12, en el versículo 1, se nos dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Entonces vemos que aquí ya pasó de la murmuración contra Dios a la murmuración contra los hermanos. Y ellos inician por algo que no es tan importante, hermanos. ¿Qué empezaron a criticar de Moisés? Que su mujer era negrita, su mujer era cusita, y hay varias dificultades. Algunos dicen que hay varias dificultades en este pasaje, porque si Séfora era hija de Jetro, que era de Madián, pues ¿por qué venía de esta tierra? Bueno, y hay varias interpretaciones que se les ha dado para solucionar esa dificultad, ¿no? Incluso algunos dicen que tal vez fue una segunda esposa que tomó Moisés, no lo sabemos. El caso es que nosotros podemos ver que la murmuración empezó por algo muy trivial o algo no tan importante. Empezaron diciendo que la esposa de este es negrita, y así inician las murmuraciones. Tal vez alguno inicia pensando, no, es que este hermano, mire cómo se pone los zapatos, por alguna cosa boba. Pero mire más en el 2 que dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. En Números 12:2, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y ahí empezamos a ver también, empezaron por algo bobo, pero su descontento era algo aún mayor. ¿Qué era? Que ellos no estaban de acuerdo con que Dios hubiera puesto a Moisés como líder de la nación. Decían, ¿por qué Dios nos habla únicamente por medio de Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Entonces nosotros vemos que la murmuración inicia así, por algo pequeño. No, ese hermano, mire cómo se pone esa camisa, pero después no, ¿y por qué el Señor viene a hablarme por medio de este que se cree para predicarme a mí? Y empieza por cosas y va bajando a hacer cosas aún más grandes, ¿no? Y esto era algo terrible. ¿Cuál fue la consecuencia de esa murmuración de Miriam contra Moisés, de Miriam y Aarón contra Moisés? El Señor ejecutó un juicio contra ella que le trajo lepra sobre su cuerpo. ¿Y qué ocurrió con el campamento, con el pueblo de Israel? Dice que ellos no pudieron avanzar hasta que Miriam fue curada de la lepra. El Señor la sacó fuera del campamento por 7 días por causa de la murmuración que ella estaba llevando en contra de Moisés, ¿no? Que en sí era en contra de Moisés, pero era en contra de Dios mismo, porque ¿quién era el que había puesto a Moisés para dirigir al pueblo? ¿No era Dios? Entonces, cuando nosotros murmuramos, tal vez digamos, no lo estoy haciendo contra Dios, pero si estamos murmurando a algún hermano, sí lo estamos haciendo contra el Señor. Y tal vez a veces nosotros decimos, bueno, ¿y qué grave tiene eso, hermanos? ¿Qué grave? Pues, hermanos, nosotros vemos vidas espirituales estancadas. Iglesias prácticamente se están acabando. ¿Por qué, hermanos? Muchas han permitido la murmuración en sus vidas. Es un pecado gravísimo. Dios lo juzga, hermanos. ¿Qué pasó con el campamento? No pudo avanzar hasta que Miriam fue sanada completamente, hermanos. ¿Sí ven que es algo grave? ¿Cómo más nosotros podemos estar murmurando de algún hermano? Tal vez no estemos murmurando del liderazgo que Dios puso, pero estamos murmurando de algún hermano que está ahí al lado de nosotros. Tal vez la murmuración inicia porque tal vez él no me saludó, o tal vez este hermano le está yendo bien en su trabajo, no sé, por cualquier cosa, porque sus hijos tal vez se peluquean de cierta forma, y empezamos a murmurar de diferentes cosas. Empezamos a hablar con otras personas acerca de esta persona en general, hermanos. Y es algo grave, ¿por qué? Porque también la Biblia nos muestra en Mateo 18 que si nosotros tenemos algo contra nuestro hermano, pues debemos ir primeramente a él, a decirle, hermano, usted hizo esto contra mí, usted no me saludó, tal vez el hermano me saludó por alguna cosa.
Tal vez el hermano le está yendo bien en su trabajo porque Dios quiso bendecirlo. Tal vez, no sé, sus hijos se peluquean así porque les gusta o por cualquier cosa. Pero si nosotros dejáramos de murmurar tanto y fuéramos primero a arreglar las situaciones con nuestros hermanos, serían diferentes las cosas, ¿no? Hay algo que decía un hermano también, hay alguien que tal vez un hermano lo ofendió y él pues disfraza como tratando de ocultar su murmuración, va y busca a otros hermanos, es que estoy cargado, tengo que decírselo a alguien, porque es que esta persona me ofendió, y yo tengo que ir y contárselo a alguien, tengo que desahogarme. Y va y le cuenta a otras personas, tal vez a los ancianos o a otras personas, lo que este hermano hizo contra él. Pero cuenta su versión. ¿Y qué genera eso? Que los otros miren al otro hermano como con un descontento, porque muchas veces cuando nosotros contamos algo que nos hacen a nosotros, somos muy parcializados para dar la información, hermanos. Nosotros no contamos las cosas completas. Y así también podemos estar murmurando. ¿Por qué primero no fuimos y nos desahogamos delante de la presencia del Señor? ¿Por qué no fuimos primero a solucionar el conflicto con nuestro hermano, diciéndole, oiga hermano, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué cometió esto? Y ahí que nos muestra también la palabra, una cobardía que hay en nosotros mismos, ¿no? El no querer confrontar las situaciones. Tal vez a veces también creemos muy espiritual, decimos, no, pues dejemos eso en manos del Señor, vamos a orar. Y le contamos a todo el mundo menos a la persona que nos ofendió. Todos saben menos él. ¿Y qué pasa? ¿Qué trae eso, hermanos? Pues chismes, cosas feas en medio de la iglesia, hermanos. Si nosotros nos interesara verdaderamente la restauración de una persona, hermanos, buscaríamos arreglar los problemas en la primera instancia, ¿no? No murmurar, hermanos. Pero vemos que soy bastante de eso en medio de la iglesia, hermanos. Algo más, ¿no? Tal vez yo siento que el hermano tiene algo contra mí y se lo digo a otro. O yo tengo algo contra el hermano y tal vez lo miro con ira, con rabia. Hermanos, ¿y qué nos dice la Biblia que ocurre cuando eso pasa, hermanos? Proverbios, ahí en el capítulo 10, en el versículo 18, también nos dice que el que encubre el odio es de labios mentirosos. O sea, si una persona tiene algo contra su hermano, o su hermano tiene algo contra usted y usted no arregla eso, hermano, usted está siendo un mentiroso también. Porque como decía Santiago, con esa misma boca venimos, cantamos a Dios, bendecimos a Dios, inclusive aún partimos el pan, participamos del vino, mientras cobijamos odio o rencor en nuestro corazón hacia algún hermano. Estamos siendo mentirosos. Entonces debemos confrontar eso en nuestras vidas, la murmuración. La murmuración trae mucho daño en las iglesias, hermanos, aún también en nuestras casas. Las personas que tal vez ven defectos en sus esposas o en sus esposos y se lo están contando a todas las personas menos a ella, menos a su pareja, a su esposo. Tal vez todas las amigas saben que su esposo es, no sé, malgeniado, pero nunca ha hablado con él para decirle que está siendo tal vez malgeniado en cierto aspecto, ¿no? Y murmuramos y vivimos murmurando. Eso es un pecado de la lengua, hermanos. Debemos aprender a refrenar nuestra lengua. Si alguien me ofende, debo ir primero a esa persona y solucionar el problema, hermanos. Hay una enseñanza que Jair dio acerca de este tema, de la murmuración. Es bien interesante como el hermano lo explica allí. Los hermanos que quieran verla también la busco y se las envío para que puedan escucharla, hermanos. Debemos tener cuidado con estos pecados de la lengua, hermanos. ¿Qué otro pecado nos muestra la Biblia? O de los que tomamos de la lista que di al principio, hermanos, las calumnias. ¿Qué es un calumniador? Es una persona que siempre está hablando cosas negativas acerca de su prójimo, buscando dañar la reputación de las personas, ¿no? Una persona que siempre está diciendo, hablando mal o buscando los defectos en las personas.
y chismeando y hablando de un lado para otro con otros acerca de los defectos de las personas. Esa palabra calumniadoras, calumniar o calumniadoras aparece en la Biblia. Es bien interesante como Pablo la cita, el apóstol Pablo. En 1 Timoteo 3:11 sale esta palabra ahí donde dice, bueno, se está hablando de los requisitos de los diáconos en el capítulo 3 de 1 Timoteo. Y en el versículo 11 nos dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Hay algunos dicen las mujeres asimismo como si se estuviera hablando de las esposas de los diáconos o de aquellas mujeres que van a ejercer el diaconado, ¿no? Algunos creen que la mujer no puede ejercer el diaconado. Nosotros vemos que la Biblia habla que sí. La carta a los Romanos dice que habla allí de Febe, una diaconisa de la iglesia en Cencrea, ¿no? Entonces vemos que la mujer sí puede ejercer esta función. Pero ¿qué es lo que Pablo ahí dice de las mujeres que no sean, que dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo? Esa palabra que se usa ahí para calumniadoras, la palabra que se usó en el griego, en el original, es la palabra diablos. O sea, una mujer que vive hablando mal de las personas, y no solo una mujer, un hombre también, que esté haciendo esto, que esté hablando mal de las personas, que esté siempre viendo el defecto en los demás, hermanos, se está comportando como el diablo mismo. ¿Qué dice la escritura del diablo? Que es el acusador de los hermanos de día y de noche. Eso lo dice allá en Apocalipsis 12. El diablo es ese que siempre está acusando, que siempre está buscando lo malo en los demás, que está juzgando a las personas por sus faltas. Tal vez algunos son faltas pasadas, pero él sigue sacándolas ahí a relucir. Una persona calumniadora. Y Pablo dice esto de las mujeres, que las mujeres no sean calumniadoras, pero también los hombres podemos estar siendo calumniadores. Proverbios 17:9 dice, el que encubre la falta busca la amistad, el que la divulga aparta al amigo. Hermanos, vemos personas que tal vez alguien cometió algún pecado, fue puesto en disciplina, se arrepintió de su pecado, está caminando otra vez con amor al Señor, está caminando en los caminos del Señor de una forma correcta, y no falta el hermano que le saque a relucir el pecado que cometió hace 10 años. Mire, viene a alzar sus manos y no se acuerda que cometió tal pecado. Hermanos, estamos comportándonos como el diablo, o las hermanas que cometen este pecado, o los hombres que cometemos tal vez este pecado. Siempre estamos buscando lo malo en los demás, hablando lo malo de los demás. Estamos siendo personas calumniadoras. El que encubre la falta busca la amistad, el que la divulga aparta al amigo. Hermanos, si alguna persona tal vez nos ha contado algo, pues oremos por él. Pidámosle al Señor que lo restaure. Si se acercan a nosotros, tal vez es por buscar ayuda. Y tal vez no encuentran ayuda, sino un calumniador. Una persona que está como el diablo, acusándolo día y noche. Qué terrible, ¿no? Estos pecados de la lengua. ¿Cuál otro? Las críticas. ¿Qué es una persona criticona? Una persona que siempre ve las cosas de forma negativa. Una persona que siempre todo lo que se hace está mal hecho. Está criticando por qué estas hermanas se ponen el velo, por qué este hermano predica con la camisa manga corta, por qué este hermano tiene carro ahora, por qué este hermano tal cosa, y critica y todo lo ve mal. Yo pensaba en aquellos tal vez que aún nosotros caminando así en la vida de iglesia, aquellos que están criticando y diciendo, miren, estos antes se reunían en casas y ahora tienen un salón, se están volviendo una denominación. Están criticando. Critican al que está evangelizando, porque están llegando más personas al conocimiento de Dios y están criticando. Dicen, no, mire cómo crecen, se están volviendo una denominación. Y viven criticando todo lo critican, hermanos. Pero ¿qué hacen de sus vidas? No hacen nada más por el Señor. A veces uno ve eso, ¿no? Como yo hablaba hace 8 días de los orgullosos doctrinalmente, aquellos que están llenos de
teología en su cabeza y viven criticando a aquel hermano que sabe lo básico, pero que está haciendo más por la causa del Señor que ellos. Ellos solo se sientan ahí detrás de un computador a escribir un poco de cosas, pero nunca salen a evangelizar, nunca salen a darle un almuerzo a un pobre, sino todo lo están criticando. Eso es un pecado de la lengua, hermanos. Vivir criticando. ¿Cómo más nosotros podemos criticarlo? Tal vez ese es en el ambiente de iglesias, pero también nosotros podemos vivir pecando en esta forma en nuestros hogares, hermanos. Nosotros los hombres tal vez criticamos la comida que nos sirve. Siempre está mal lo que nos cocinan, o siempre está mal la forma en la que está organizada la casa. Nuestros hijos tal vez están haciendo las cosas de una forma y nosotros critíquelos. Y estamos siempre ahí dándole a las personas de forma negativa, ¿no? Con nuestras palabras, hiriéndolas. Hay un testimonio bien impactante que Jerry Rice habla en su libro, hermanos, y es de una familia. Él cuenta que había una familia, y este hombre tenía varios hijos, pero él desarrolló un espíritu de crítica hacia su hija del medio. Y él siempre, todo lo que su hija hacía estaba mal. Solo le decía lo malo. Todo lo que su hija hiciera, por más que ella se esmerara por hacer las cosas bien para agradarle a él, él lo veía mal. Siempre lo estaba criticando. Y él justificó su crítica diciendo que él lo hacía para el bien de ella, para que ella fuera una persona fuerte y fuera mejor. Hermanos, pero es triste. Jerry Rice cuenta que esta crítica que constantemente esa hija recibía de su padre hizo que ella generara dentro de sí un sentido de rechazo en su vida. Ella siempre se sentía rechazada porque cualquier cosa que intentara hacer para su padre pues estaba mal hecha. Y ella fue creciendo. Ella creció, y Jerry Rice dice, y llegó tal vez, no sé, a la universidad, y allí pues sus amigos supieron sacar provecho de su sentido de rechazo. Más adelante, el padre de esta mujer pues se convirtió al Señor, se dio cuenta de su pecado, de lo duro que había sido con su hija. Le pidió perdón, se arrepintió, pero Jerry Rice dice, pero no pudo quitar las consecuencias de su crítica constante hacia su hija. ¿Por qué? Porque hizo que ella fuera una mujer promiscua y adicta a la cocaína. A veces tal vez así, nosotros criticando siempre, hermanos, siempre hablamos lo negativo de las personas. Tal vez una persona, nuestra esposa, se esfuerza por hacer las cosas bien, pero nosotros critíquela, o tal vez el esposo se esfuerza por hacer las cosas bien y su esposa critíquelo, o sus hijos, y pueden ocurrir consecuencias así de terribles, hermanos. Aún nosotros siendo cristianos. Porque con nuestra lengua, como dice el proverbio, damos vida o producimos muerte, hermanos. La lengua es un miembro terrible, inflado por el mismo infierno, como lo decía Santiago, hermanos. Bien, leía esta tarde una historia de un joven que cuenta que tenía bastante mal carácter. Que entonces su papá le dijo, bueno, vamos a hacer un trato. Cada vez que usted tenga así como momentos de ira, va a coger la parte de atrás de la puerta de su habitación y va a clavar una puntilla. Y dice que esa puerta quedó llena de puntillas. Y que después el joven empezó a darse cuenta pues, de su mal carácter y empezó a pedir que fuera tratado, empezó a esforzarse por mejorar. Y el padre le dijo, listo, entonces ahora por los días que pase tal vez sin estar de mal genio va a quitar las puntillas. Y que llegó el día en el cual el joven, esa puerta quedó limpia sin puntillas. Y que fue todo feliz a contarle a su papá. Para decirle, padre, mira cómo quedó la puerta. Y el papá le dice, bueno, ya no tienes puntillas, pero ¿sí ves el daño que hiciste? La puerta quedó llena de huecos. Asimismo son nuestras palabras, hermano. Tal vez si nosotros no la controlamos, estamos haciendo huecos en el corazón de las personas que nos rodean, en el corazón de nuestras familias, de nuestras esposas. Es importante el controlar nuestra lengua. Si ven, yo solo traté 4 aspectos, hay más, hermanos. Sé que los hermanos lo pueden investigar. Y vemos que Santiago nos decía que nuestra lengua es un miembro inflado por el mismo infierno.
Entonces ahora muchos podrían decir, bueno, entonces ahora voy a ser una persona introvertida y callada y no voy a hablar. Hermanos, si no es esa la solución que la Biblia nos da. El problema no es nuestra lengua en sí. Santiago nos muestra que el combustible que mueve la lengua es el infierno, pero no el infierno como si en el lugar, sino nuestro corazón. Nuestro corazón es un infierno. El hermano Pablo hoy cuando hablaba de la limpieza del corazón, él nos hablaba de esto, ¿no? Decía de que como en nuestro corazón pues van a ser nuestras actitudes, nuestras expresiones, hermanos. Nosotros no debemos ser personas que no hablen, sino que debemos ser personas que aprendemos a tratar nuestro corazón. ¿Qué dice la palabra del Señor? Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, es ahí el problema. El problema de nuestras palabras, de nuestras actitudes que dañan a los demás es de nuestro corazón. Porque tal vez alguno puede decir, bueno, pues gracias a Dios yo soy una persona callada, que no hablo nunca. Pero cuenta Jerry Rice en su libro, él dice, me puse a hacer el ejercicio de las palabras. Bueno, cómo me expresaba hacia las personas. Y el Señor me ayudó y mejoré bastante. Él dice, pero llegó un momento en el cual pensé algo de un hermano y se lo iba a decir. Y dice, y gracias al Señor me callé. Y yo me sentí como, Señor, pude controlar mi lengua. Pero que el Señor mismo le mostró, pero lo pensó en su corazón. No basta solo con controlar nuestra lengua, hermanos. Debemos tratar nuestro corazón. ¿Qué es lo que nosotros hablamos? ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón, hermanos? Murmuración, chismes, calumnias, críticas, mentiras. ¿Es eso lo que está saliendo de nuestro corazón? ¿Qué dice el Señor ahí en Lucas? De la abundancia del corazón de eso hablar la boca. Debemos pedir al Señor que nos guarde de nuestras palabras, pero también nosotros debemos aprender a tratar con nuestro corazón. Debemos aprender a llenar nuestro corazón con la palabra del Señor. De lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que hablamos. Es una persona que está llena de la palabra. Decían de John Bunyan, que era una persona tan llena de la palabra que si cortaban sus venas no salía sangre sino versículos. Pero ¿qué es lo que sale de nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que sale por nuestra boca? Murmuraciones, chismes. El Salmo 19:14, David decía lo siguiente: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David conocía eso, ¿no? Él decía, los dichos de mi boca sean gratos a ti, pero también la meditación de mi corazón. ¿Qué es lo que estamos pensando nosotros constantemente? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, hermanos? ¿Cosas agradables o cosas terribles? Y vemos cómo el Señor nos está hablando de cuidar nuestro corazón, ¿no? A través del Sermón del Monte y bueno, hoy vemos también que lo que nosotros hablamos es lo que tenemos en nuestro corazón, hermanos, porque es algo importante. Yo pensaba en lo siguiente, hermanos, ustedes han visto cuando uno llega a casa nueva, bueno, se trastea o cualquier cosa que usted quiere colgar sus cuadros y usted pone puntillas en la pared, tal vez clava la puntilla, le pega un martillazo y usted piensa que ya está firme y cuando pone el cuadro se cae. Entonces, ¿qué debe hacer? Tomar otra puntilla y pegarle ya no una vez, sino varias veces. Hermanos, eso es lo que el Señor hace con nosotros. El Señor sabe que nuestro corazón es terrible, por eso Él necesita varias veces martillar en el mismo lugar, para que cuando Él cuelgue el cuadro no se vaya a caer. Es importante cuidar nuestro corazón. Lo que hay en nuestro corazón es lo que nosotros vamos a expresar. ¿Qué es lo que debe hablar un cristiano? ¿Cómo debemos hablar nosotros los cristianos, hermanos? Vamos a la carta de Efesios. Ya vamos terminando, hermanos.
al capítulo 4, en el versículo 29. ¿Qué nos decía el apóstol Pablo ahí? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros estamos hablando? ¿Lo que nosotros estamos hablando está edificando? ¿Está trayendo gracia a los oyentes? ¿O está trayendo destrucción? ¿Está haciendo huecos en el corazón de los demás? Si no edifica, no lo digamos. No lo escuchemos. Si alguien viene a decirnos algo, no lo quiero escuchar, porque eso no edifica. Cuénteme tal cosa, no se la voy a contar porque eso no edifica. Tenemos que tratar siempre de hablar cosas que edifican y que traigan gracia a los oyentes. Ahí en el 30 dice Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, hermanos, como si nuestro hablar hiciera que también el Espíritu Santo se contristara, hermanos. Y es cierto, Dios se entristece cada vez que nosotros sacamos lo malo de nuestro corazón para destruir a los demás. Siempre que estamos chismeando, murmurando, calumniando a los demás, el Espíritu Santo es contristado. Llama también la atención que Pablo ahí en el capítulo 5, en el verso 19 de la carta de Efesios, él también dice cómo debe vivir el cristiano. Y lo más interesante es que él ahí en el 18 nos venía hablando de la llenura del Espíritu, ¿no? Él decía que no debíamos embriagarnos con mosto, sino antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Porque ¿qué iba a pasar cuando nuestro corazón estuviera rebosando del Espíritu Santo, hermanos? Lo que él dice ahí en el 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros chismeamos, calumniamos, mentimos, no estamos viviendo llenos del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida que rebosa siempre con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor siempre, ¿en dónde? En los corazones, hermanos. Vemos lo importante que es cuidar nuestra lengua, pero cuidar nuestro corazón, hermanos. Entonces, vamos a dejar el tiempo para la mutualidad, hermanos. Ese tema de los pecados de la lengua, de verdad, es bastante amplio, hermanos. Los hermanos que quieran o las hermanas, hay una serie que Alicia estaba escuchando de Aviva Nuestros Corazones acerca de estos temas. Es bien interesante que la puedan escuchar, hermanos. Yo no quiero tratarlos todos, faltaría bastante tiempo, sino simplemente quería mostrar algunos aspectos, hermanos. Entonces, que el Señor nos ayude y que nosotros podamos ser personas llenas del Espíritu Santo y que esa abundancia que hay en nuestro corazón pueda ser nuestra expresión hacia nuestros hermanos y hacia nuestro prójimo. Amén.